Bueno, hola a todos. Estamos en una conversación más de Go For It y hoy estamos con un invitado súper especial para mí porque es que además es una persona que yo tengo muy pegadita al corazón. Marcos Cristal es un emprendedor fabuloso, argentino, está sentado en este momento en Buenos Aires, estamos en plena cuarentena. Eh, Emprendedor, socio, fundador y director de una compañía que hace un tema bastante interesante que ahora nos contará. Escritor, ha escrito dos libros, uno que se llama El Equilibrista y otro que se llama La Inteligencia Lúdica. Los dos son unos temas muy especiales de los cuales queremos ahondar más adelante. Marquitos, bienvenido al programa y muchas gracias por estar acá. Hola Anita, es un gusto conversar contigo, conversar con tu audiencia y bueno, el agradecido soy yo. Adelante, dime por dónde empezamos. No, fabuloso. Marquitos, a ver, emprendedor desde hace cuántos años? ¿Hace cuánto tiempo existe Business Skills y hace cuánto tiempo estás trabajando tú by yourself? Ok, que estoy trabajando por, digamos, desde mí personalmente o como emprendimiento personal, Independiente, emprendimiento. independiente, esa es la palabra. Eso hace más de 30 años. Y Ujú. Business Skills, que es mi último emprendimiento y que es el más importante, llevo ya por lo menos 24 años. Bueno, 30 años de emprendedor, eso es un montón. ¿Cómo hace uno, Marcos, el día que uno decide y dice, yo voy a emprender? O sea, ¿cómo hace uno y dice, no importa, voy a correr el riesgo, creo muchísimo en esta causa y voy a emprender? A ver, te soy sincero y yo creo que esto nos pasa a muchos de los emprendedores. Uno, cuando cuenta esta historia con el periódico del lunes, la cuenta de una manera y no es exactamente la manera en que se inició. Cuando uno inicia, desde mi experiencia al menos, no planifica tanto y no es que está soñando, digamos, está soñando a lo grande, pero no es que está con una seguridad que va a lograr todo lo que se propone y va probando cosas y va experimentando y quizás lo más importante es ese espíritu de que uno apuesta y empuja y se equivoca y vuelve a levantarse y sigue adelante y esa voluntad de saber que si uno empuja, empuja hacia una cierta dirección y hizo cierto análisis y además tuvo la capacidad de ir corrigiendo a tiempo, etcétera, las cosas empiezan a salir. Marquitos, Sí, ¿a qué se dedica Business Skills? Porque yo creo que es un tema apasionante y es un tema que yo creo que vale la pena resaltar, porque ahí nos adentramos a algo que a mí me encanta y es la creatividad. ¿Qué hace Business Skills? bueno, Business Skills básicamente desarrolla juegos de negocios. ¿Qué significa esto? Queremos enseñarle a la gente a aprender a gestionar cualquier aspecto del negocio. Y acá, si quieres, hago una pequeña diferencia. Uno puede querer aprender cosas y saber muchas cosas, y eso lo puede dar el conocimiento, lo puede dar un libro, lo puede dar una buena charla, pero cuando uno quiere gestionar negocios, y no solamente negocios, pero en particular cuando gestionamos negocios, no basta con saber, hay que saber hacer. Y ese saber hacer no lo da el conocimiento, ese saber hacer lo da la experiencia. Y lo bueno de lo que nosotros hacemos es que generamos ámbitos de juego en donde la gente puede experimentar y desde la experiencia aprender a hacer, pero aprende en un entorno sin riesgos. ¿Qué hacemos? Hacemos un juego en donde le decimos usted el CEO de una compañía y lo dividimos, digamos, tomamos un grupo de 20 jóvenes profesionales o gerentes, los dividimos en 5 equipos, cada equipo se hace cargo de una empresa y frente a una pantalla de computación con un modelo que nosotros les facilitamos, ellos tienen que ir tomando decisiones de precios, de inversiones, de riesgo, etcétera, etcétera,
y van compitiendo entre los equipos y van generando resultados, y a algunos les va mejor, a otros peor, y juegan varias rondas, y entonces en la primera ronda va ganando un equipo, en la segunda ronda otro, y desde esa experiencia uno para la pelota, se pone a reflexionar y dice, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo podría mejorarlo? Bueno, de eso se trata lo que nosotros hacemos. Ahora, así como trabajamos temas más duros del negocio, también trabajamos temas más blandos, como puede ser dirigir un equipo, dirigir un proyecto, negociar un contrato, etcétera, etcétera. Marcos, el último libro que escribiste, el de inteligencia lúdica, ¿cuántos años te tomó escribirlo y cuánto tiempo de investigación en los diferentes procesos que has tenido? ¿Y por qué la lúdica? Bien, bueno, son varias preguntas. Vamos a empezar por qué la lúdica, que me parece la que hace a la esencia del libro. En realidad, yo conectaría el tema de lo lúdico con el emprendimiento. Y para mí, todos los emprendimientos que yo encaminé, y te digo, escribir un libro también es un emprendimiento. Entonces, todos los emprendimientos, escribir libros o crear empresas, así como también establecer una buena relación de pareja, etcétera, 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 yo creo que esos son emprendimientos que si uno los encara desde una inteligencia y una actitud más lúdica, probablemente, y desde mi punto de vista, seguramente le va a ir mejor. Ahora, cuando uno habla de lo lúdico o habla del juego, en realidad a veces uno lo puede asociar a poca seriedad. Y todo lo contrario. Hay una frase linda de un filósofo que se llama Nietzsche, que dice que la madurez del ser humano o del adulto es reencontrar la seriedad con la que jugaba uno cuando era niño. ¿Y por qué digo esto? Y quedémonos pensando un poquitito en esta frase. Cuando uno quiere encontrar a alguien que pone todo el foco, toda su emoción, todo su pensamiento y acción alineado en lo que está haciendo, veamos a un nene de 3, 4 años jugando algo. El foco, la concentración, la emoción, todo eso está ahí, todo junto e integrado. Después, lamentablemente, la educación y lo que nos va ocurriendo en la vida nos va haciendo que empecemos a separar lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, y ahí es donde perdemos esa riqueza que nos puede permitir crear, que nos puede permitir comprometernos con un proyecto hasta el final, etc. Ahora uno puede decir, bueno, pero Marcos, ¿qué estás diciendo? ¿Que uno tendría que volver a la niñez? ¿Que uno tiene que recuperar al niño que lleva adentro? Bueno, si quieren se puede plantear en esos términos, pero no es eso lo que yo planteo. Y te voy a otro personaje famoso de la historia que se llama Freud, que él decía, y lo conocemos bien todos, él decía, el ser humano viene por lo menos con 2 impulsos importantes, el impulso sexual y el impulso lúdico. El impulso sexual le garantiza que logra hacer sobrevivir a la especie. El impulso lúdico, a nosotros los seres humanos, que somos animales más débiles que otros desde el punto de vista físico, tenemos esa capacidad de, a través del juego como niños, descubrir el mundo, experimentar lo que somos capaces, aprender a interactuar con ese mundo, aprender a interactuar con otros, y ese es el rol fundamental del impulso lúdico, que como el impulso sexual no lo podemos frenar. Ahora, ¿qué pasa con el impulso lúdico cuando uno crece y es adulto? Y ahí es donde viene Freud. Freud dice, el impulso lúdico no se pierde, el impulso lúdico se transforma. Y así como cuando somos niños, el juego consiste en imaginar mundos que no existen y meternos a jugar en esos mundos, el adulto lo que hace es crearse mundos todo el tiempo que no existen, que son los proyectos, que son el hecho de que uno conoce a una persona y dice, ¿qué pasaría de mi vida
¿Qué pasaría conmigo si me acerco a esta persona y creo un vínculo? ¿Qué pasaría en mi vida si me pongo a estudiar algo nuevo o si cambio un trabajo? Todo eso es jugar con mundos que no existen, pero con la gran diferencia respecto de un chico, y es que nosotros como adultos buscamos que esos mundos que no existen, esos proyectos, se transformen en realidad, se hagan reales. De acuerdo. Ahora, yo estoy de acuerdo en que hay que llamar a ese niño interior, porque yo creo que desde él podemos construir cosas que son, digamos, más fascinantes, de pronto con menos límites, en donde podemos además plasmar nuestras emociones de una manera más pura. Eh, pero creo que en últimas la lúdica también nos llama a ser más pragmáticos, ¿sí o no? Podemos obtener Totalmente. soluciones más prácticas, más rápidas, más reales, ¿o no? Muy buen punto el tuyo. Y sobre todo, ¿sabes qué? Eso es fundamental hoy. Vivimos un momento de tanta incertidumbre, de tanta complejidad, en donde prácticamente todos los saberes que creíamos que nos iban a ayudar a sobrevivir ya son recetas que no funcionan. Digamos, hay algo que la humanidad siempre buscó desde tiempos inmemoriales, que es poder predecir el futuro, que es poder tener todo bajo control, que es poder mantener estable o lograr cierta estabilidad. Bueno, si para algo sirve la pandemia que hoy estamos enfrentando, es para darnos cuenta cuán difícil es predecir el futuro y cuánto los pocos que trataron de anunciarnos que esto podía ocurrir ni siquiera fueron escuchados. Sí, de acuerdo. Cuán difícil es tener todo bajo control y cuán difícil es mantener entornos estables. Yo creo que es cuán difícil es darse cuenta de que no tenemos el control, de que el control se soltó finalmente en esta etapa y que mañana no tenemos ni idea cómo se va a presentar todo lo que está pasando. Aquí en este momento en la Florida, Marcos, estamos en la segunda ola y entre ayer y hoy crecimos en más de 5.000 casos. Entonces, lo que nosotros llamábamos la certeza ya no la tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Que la certeza es una necesidad básica del ser humano, del cerebro finalmente. Cuando hablamos de la lúdica, estamos hablando de volver tangible algo que es intangible, pero al mismo tiempo viene un manejo de ego, de mis emociones, de lo que yo pienso. ¿Cómo se plantea en un entorno creativo, en un emprendimiento, en el desarrollo de un libro, en el desarrollo de un proceso en un área? ¿Cómo se plantea desde la lúdica el que yo, no voy a decir mi ego lo dejo guardado en un cajón, sino yo nivelo mi ego con ese mundo ágil que nos están pidiendo, con ese mundo intangible para volverlo tangible y que lo que yo cree sea sexy, Marcos? O sea, que lo que yo cree sea algo que tú me compres, que el área me compre. ¿Cómo manejo yo la variable emocional cuando estoy hablando de la lúdica? Bien, a ver, primero quiero, ahora vuelvo a lo tangible, que sé que es un tema que te interesa y a mí me encanta ese punto, pero quiero comentarte algo para también ver si coincidimos, porque yo creo que es verdad que estamos en un entorno totalmente incontrolable y que es muy difícil mantener la estabilidad, el entorno bajo control, etcétera. Pero digamos que hay algo que tú desde Go For It lo pregonas todo el tiempo, y es que lo que nadie puede controlar de ti y lo que tú sí puedes controlar es cómo tú respondes o te anticipas a lo que está ocurriendo. Y en ese sentido hay siempre un espacio, es el espacio del emprendedor, entendido en un sentido más amplio, que siempre puede modificar lo que está ocurriendo. Y no solo dentro nuestro, sino afuera también. Obviamente sin la fantasía de que uno puede controlar todo. En realidad, cuando nos ponemos a analizar, controlamos muy poquito. Pero es verdad que controlamos un gran porcentaje de la respuesta que nosotros podemos dar.
Y eso no es menor, porque si uno dice hace 5.000 años cómo vivían los orangutanes o las hormigas, y cuánto cambió la vida de ellos, y cuánto cambió la vida del ser humano, para bien y para mal, en 5.000 años, bueno, obviamente que hemos podido hacer cosas que somos casi el único ser conocido que puede incidir y transformar para bien y para mal el mundo que le rodea. Entonces esto, por un lado, para conectar con Go For It y para conectar con que algo de control tenemos, ¿sí? Pero no nos tenemos que engañar. El segundo aspecto, que es el que tú dices de lo tangible, bueno, justamente porque el entorno está tan incierto y difícil, la clave está, digamos, había una época en que las empresas o los proyectos empezaban por planificar qué queríamos hacer, por encontrar algo innovador y después ejecutarlo o llevarlo a la práctica. Hoy, yo muchas veces a mis alumnos en los cursos y demás les pregunto, ¿qué pondrían primero? La ejecución, la innovación, la planificación. Y en general te responde, bueno, primero la planificación, después la innovación, después la ejecución. No, señor. Hoy las tres cosas se mueven al mismo tiempo. Y si queremos poner una antes que la otra, nos equivocamos y vamos a cometer errores. Nosotros tenemos que estar en una planificación viva, permanentemente ajustable a lo que nos va diciendo la práctica, a lo que nos va diciendo la ejecución, y a la vez a lo que nos va reclamando esa ejecución para innovar y cambiar algo que por ahí no estaba previsto. Entonces la planificación, la innovación, el aprendizaje y el hacer van de la mano uno con otro enganchado y van todo el tiempo alimentándose. Y eso me parece, ahí es donde lo que tú dices de la práctica sí, tú hablabas de cómo llevar a la práctica las cosas, ahí es donde es clave. Y déjame agregar algo más. Cuando yo hablo de inteligencia lúdica, cuando uno habla de inteligencia sola, en general asocia la inteligencia a la capacidad que uno como ser humano tiene de poder entender el entorno en el cual está, encontrar las opciones que nos pueden permitir responder a los desafíos y elegir cuál opción puede ser la mejor. Ahora, todo eso que a uno hasta hace tiempo asociaba con el término inteligencia, todo eso no es más que la inteligencia racional. Sí, Pero hace sí, unas décadas apareció el amigo Goleman y dijo, señores, tan importante como lo racional es la inteligencia emocional. Escuchemos nuestras emociones. Y ahí apareció todo el componente emocional. Y después vinieron otros autores que dijeron, señores, está muy bien lo emocional, está muy bien lo racional, pero también hay una inteligencia más desde el hacer, más práctica, más intuitiva. Muchas veces la inteligencia que muchas veces demuestran las mujeres y que los hombres no tenemos tanto. Bueno, eso de la inteligencia racional, emocional y práctica o intuitiva es lo que yo trato de integrar bajo la denominación de inteligencia lúdica. La inteligencia lúdica es una metáfora, pero lo importante es que si uno mira qué agrega lo lúdico a la inteligencia, si uno mira cuando jugamos o estamos muy jugados hablando de juegos serios, muy jugados por un proyecto, y vamos a ver que lo racional, lo emocional y lo práctico se alinean. Cuando tú estás haciendo un trabajo que te entusiasma mucho, tu emoción está metida ahí, tu hacer está metido ahí, tu capacidad de razonar está metido ahí. Y un buen indicador de cuánto vamos a ser más felices para mí es cuánto en cada cosa que hacemos estas tres cosas están alineadas. Y yo creo muchas que veces vemos gente... Sí, ahí dime. me estás tocando un punto que es importante. Voy a tratar de tejer una red que no sé cómo me salga, pero lo voy a intentar. Estamos hablando de felicidad, estamos hablando de alinear y estamos hablando de balance, ¿correcto? Sí, Y de crear. sí. Tu primer libro se llama El equilibrista y habla de un tema de balance, que puede estar enfocado al tema de balance, vida laboral, vida personal, ¿correcto? Pero cuando hablamos de balance, estamos hablando de alinear. ¿Cómo Sí. se conecta ese equilibrista con ese lúdico?
Bien, buenísima la pregunta, me encanta. Nunca me la habían hecho. Eh, Trate de conectar los puntos, espero. pero es que está buenísimo. Mira, la conexión para mí es la siguiente. Cuando uno habla de balance, digamos, cuando uno habla de equilibrio o de balance, uno puede hablar de un equilibrio estático, lineal, como podría ser, no sé, algo muy estático que no tiene ningún movimiento, que eso más bien es la fantasía, porque en la realidad no hay nada que sea totalmente en equilibrio estable. Ahora, uno puede hablar de equilibrio más como un equilibrio dinámico, como un equilibrio, como el equilibrio que Einstein cuando decía algo así como la vida es como andar en bicicleta, si no estás en movimiento, te caes o algo así, no recuerdo exactamente la Sí, frase, sí. pero decía algo así, como que en realidad el equilibrio está siempre apoyado en un desequilibrio permanente. Sí. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado de que no es balancear, por ejemplo, uno dice balance vida-trabajo. Bueno, no es una balanza que suma 100 en donde si yo pongo 50 y 50 estoy equilibrado. Porque hay días que yo estoy dedicado al trabajo un 130% y estoy re feliz. Y hay días que yo digo, totalmente dejo el trabajo y estoy con mis hijos, estoy con mi familia, estoy con mi escritura, estoy con algo que no tiene nada que ver con el trabajo y estoy re feliz. No es un tema de balancear tiempos, es un tema más en espiral, donde yo voy integrando mi sentir, mi hacer, mi pensar, que va creciendo permanentemente y en donde voy también haciendo este aspecto de el crear, el planificar, el hacer, el volver a crear, el volver a modificar el plan, etcétera. Es como una espiral que va creciendo todo el tiempo, en donde lamentablemente nunca logramos el equilibrio total, o lo lograremos el día que estemos muertos, pero digamos, ya ahí no es tan importante. En ese Marquito, sentido, digo, ese equilibrista, cuando tú me preguntas cómo se conecta con lo lúdico, es porque es un equilibrio inestable que siempre se busca, nunca se logra del todo, y en donde la felicidad está en el camino, está en el ir haciendo, está en el ir navegando esos desequilibrios. de acuerdo, de acuerdo. Si yo ato el tema de navegar ese desequilibrio con el proceso de crear, te voy a definir en unos pasos lo que es el proceso de crear y lo que hablo en términos muy raw, ¿no? Entonces, digamos que uno se enfrenta al proceso creativo y uno dice, ok, yo voy a crear esto. Y se te viene la idea a la cabeza y tú dices, lo que sea, no importa, un libro, un ensayo, un video, un área nueva, un proceso, lo que sea, no importa. Y entonces tú dices, wow, esa idea está buenísima. Y luego agarras y empiezas a escribir y dices, bueno, está buena, no buenísima, pero está buena. Luego la ves y dices, no, no, esto no me gustó, esto no me sirve, esto no es bueno, esto no. Luego pasas a la etapa de, no, 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 es que yo no estoy pensando bien, yo no soy bueno en esto, yo para qué me metí en esto. Pero luego viene una etapa en la que ya como observador ves y dices, no, yo creo que yo sí sirvo, yo creo que además aparte de eso, esto sí tiene ciencia, sí es bueno. Y luego ya te atreves a lanzarte y cuando tú ves el producto tú dices, ya está, ya lo lancé. Y como dice Borges en una de sus explicaciones en donde decía, cuando ya los libros salen de mí, cuando ya lo que produzco sale de mí, ya es lo que el lector piense, no es lo que yo piense. Y ya finalmente sale de mí ese proceso creativo. Pero Marcos, ese proceso creativo es para uno el salir de una concha y no es fácil salir de esa concha. Tú que ya tienes 2 libros, emprendimientos, que además hablas del tema de la lúdica, de la forma en la que lo estás hablando y de todo el proceso creativo, de la forma en la que lo hablas. Si alguien se te sienta al frente y te dice, dame los 3 primeros pasos para salir y poder crear bajo tu perspectiva, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer?
¿Estás hablando de escribir un libro o estás hablando más en general? De crear. Ok, ok. Um, a ver, yo cuando pienso en la forma en que yo me puse a escribir, y te tomo ese ejemplo porque quizás necesito hablar de Sí. algo más tangible, yo me recuerdo que hay como distintos estilos y distintas recomendaciones, ¿no? Y no hay un único camino, digamos, para esto. Pero yo me recuerdo que en algunos momentos me ayudó mucho escribir como 5 o 6 ideas, como los títulos de las ideas, antes de desarrollar cada una. Pero en otros momentos me sirvió mucho sentarme con un hoja en blanco, en realidad era la pantalla en blanco de la computadora, y dejar que fluyera. Y en general empezaba con una idea y terminaba por ahí con 3 o 4 páginas escritas y en un lugar muy distinto del que por ahí hubiera imaginado cuando empecé, pero dejaba que fluyera. Y muchas veces otras cosas que me ayudaron, porque finalmente cuando uno escribe, uno habla de uno. Hay veces que se nota más, hay veces que se nota menos, pero digamos, finalmente todo lo que uno escribe es hablar sobre uno mismo, o sobre uno mismo y su historia, y su vida, y sus circunstancias, digamos. Y te digo esto porque a mí otra cosa que a veces me ayudó cuando no encontraba por dónde avanzar en un tema, era conectar con algo de mi vida que me había ocurrido y describirlo, escribirlo, ¿sí? Sí, O sea, y en esa escritura sobre algo que me había ocurrido, aparecía después alguna reflexión o algo que por algo había aparecido y que me llevaba a algo, digamos, ¿no? Pero digo, ahí te estoy dando como 3 tips que a mí me sirvieron. sí, Y vuelvo a repetir, no todos, no todos, no hay un único camino, ¿no? Pero a mí la creatividad, volviendo un poco para atrás en lo que te digo, pasa o por hacer un sketch, un borrador de lo que serían las ideas y después empezar a bajarlas, que sería eso que te decía de describir 5 ideas y después escribirlas. O la otra era esta que te decía de ponerme a escribir en blanco con una idea y desarrollarla. Y la tercera que era esta de describir alguna experiencia y sí, después sacar alguna conclusión. sí, de acuerdo. Marcos, una mente creativa, una mente que no para, que está pensando siempre en cosas nuevas o en crear procesos nuevos o en desarrollar productos nuevos o en ver cómo inventa, digamos, maneras diferentes de ver y de hacer las cosas, como la tuya. ¿Cómo para y cómo se desconecta? ¿Hay algún hobby, hay algún truco, hay algún ok, ya no más, llevo 24 horas pensando en esto y ya no puedo pensar más en esto? ¿Cómo te desconectas cuando necesitas desconectarte? Bueno, Anita, me parece que tocaste un lado débil mío, porque tengo que confesarte que me cuesta muchísimo encontrar esos espacios y en eso te pido que pidas recomendación a otros. Yo no soy un buen ejemplo de una persona que puede frenar su espíritu innovador, su espíritu emprendedor, y lo digo con tristeza, si quieres, porque me gustaría. Y creo que alguna vez hemos conversado más personalmente, a solas, sin público en el medio, y te he pedido alguna ayuda de qué me recomiendas, etcétera. Y creo que este es un tema central para también transmitirle a la gente, ¿no? De reconocer cuáles son las falencias sobre las cuales uno tiene que trabajar. Y yo te juro que intento. Hago un par de veces por semana yoga, hago mis ejercicios, camino mucho todos los días, incluso aquí en la cuarentena me hice como
un recorrido que entro y salgo del balcón 40 veces y que doy 5 veces vuelta a la mesa del comedor y entro al baño 10 veces y hago todo un recorrido y después lo cambio y con eso me mantengo como una hora caminando, y creo que más de una vez he tenido algún call contigo y te he dicho no voy a poner la cámara porque estoy caminando mientras conversamos. O sea, quiero decirte, creo que eso es fundamental, tanto la parte de una actividad física como de una actividad más tipo yoga o meditación o mindfulness, que bueno, de parte mía yo le estoy trabajando y no le he resuelto 100% como me gustaría. Bueno, pero en realidad, Marcos, creo que eres la persona más juiciosa que conozco contando los pasos que da en el día. Y ese es un ejercicio absolutamente mindful. Y es un ejercicio en donde si tú lo miras desde una perspectiva distinta, te estás desconectando, de alguna manera. Pero estoy segura que en esos 10.000 pasos que completas en el día o que intentas completar en el día, aún estando en cuarentena, viene un proceso en donde sientes paz y al mismo tiempo empiezas a crear cosas que de pronto son distintas, pero de alguna manera estás desconectándote para poderte conectar nuevamente. Yo creo que es uno de los ejercicios, y de verdad que de todas las personas que conozco que dicen que cuentan los pasos, eres la más juiciosa contando los pasos. Y yo creo que ese es un punto que hay que hacer, hay que darte a favor, o sea, no está tan desconectado. Bueno, puede ser y te agradezco, pero de todos modos creo que hay para mejorar ahí. Marquitos, ¿cuál es esas características que como líderes, como emprendedores, como creadores, como queramos llamarlo, tenemos que desarrollar hoy en día? Y estoy hablándote en términos muy de habilidades blandas. ¿Qué tenemos que desarrollar hoy, además en esta etapa de vida en la que estamos, en la que el mundo nos paró de un día para otro y de repente además nos vimos en medio de una pandemia que nos reta físicamente, nos reta intelectualmente y nos reta económicamente? En habilidades blandas, en ese mindset para salir fortalecidos y, digamos, reiniciados de esto, ¿qué características debemos empezar a desarrollar? Mira, te voy a nombrar, yo cuando hablo de inteligencia lúdica, hablo básicamente de 3 grandes dimensiones. Una es lo que yo llamo el deseo del individuo, que tiene que ver con el impulso que nos mueve, el motor que nos mueve todos los días a querer levantarnos y a querer hacer cosas y demás. Después está el encuentro con los otros, que es la segunda dimensión y que tiene que ver con que no podemos vivir aislados y al revés, necesitamos de los otros y los buscamos. Y después hay una tercera dimensión que es el navegar la complejidad del entorno, ¿no? Entonces está, ¿cómo es la relación con nuestros propios deseos, nuestros propios impulsos? ¿Cómo es la relación con los otros y cómo es nuestra relación con el entorno? Y en cada una de esas dimensiones yo hablo de distintas actitudes lúdicas. Y voy a hacer referencia a ellas para responder a tu pregunta de cuáles son las cosas que tenemos que tener o desarrollar hoy. La primera es lo que yo llamo la actitud del explorador o de explorar. Estar muy abierto a que nuestra curiosidad permanentemente esté encendida, digamos. A que podamos explorar y experimentar cosas. Y hoy obviamente no podemos salir tanto como en otras épocas, y ojalá volvamos pronto a poder viajar, a poder conocer nueva gente y demás. Pero explorar me refiero a eso. Y es un aspecto fundamental para la creatividad, poder explorar y experimentar. Y no solo explorar y experimentar lo que hago, sino las relaciones, los proyectos. Tiene que ver con una actitud abierta y no quedar pegado a ese ego que nos dice las cosas tienen que hacerse de esta manera. Mucho más en un momento como el actual. La exploración y la experimentación te lleva inevitablemente a innovar, a crear, a probar nuevas cosas, que no significa descubrir la pólvora, simplemente significa por ahí conectar cosas
que no están conectadas. Yo conecté un poco el juego con los negocios y con el aprendizaje y de repente saqué estos juegos de negocio, que tampoco fui yo el que los inventó. Pero digamos, es conectar cosas que por ahí parecen desconectadas y que de repente cobran vida de otra manera porque se conectan dos cosas que no están conectadas. Eso es explorar, eso es experimentar, eso es innovar. Después hay un aspecto que yo te mencionaba antes, que es lo que yo denomino el fluir, pero que tiene que ver básicamente con cuánto nuestras emociones, nuestro hacer y nuestro pensar se alinean. Pero acá hay una aclaración muy importante, Anita, y es que eso que decíamos antes del equilibrio que se apoya en un desequilibrio. De acuerdo. Es muy difícil que estemos todo el tiempo con lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos alineado. Más bien siempre está medio desalineado. Pero es importante estar trabajando permanentemente en esas tres dimensiones y conectado con esas tres dimensiones. Aunque a veces tengamos que hacer cosas que nuestro sentir dice no me gusta, pero la tengo que hacer igual. Como por ejemplo quedarnos en casa tantas semanas, tanto tiempo. Sí. Bien. Y después vienen varias más que me puedo explayar mucho rato, pero te las resumo muy rápido. Cuando hablamos de la relación con los otros, hay un tema de responsabilidad, lo que tú llamas accountability en tu modelo, y que tiene que ver no solo con la responsabilidad de hacer lo que queremos hacer, es decir, la responsabilidad con nosotros mismos, de llevar adelante nuestros deseos, nuestros principios, nuestros proyectos, sino también la responsabilidad con el otro. Y la responsabilidad, cuando hablábamos esto de que tú decías de Borges y de entregar nuestro escrito y ya no nos pertenece, ya le pertenece a los lectores, pero hay un ida y vuelta que a veces en los libros no se ve tanto, se ve indirectamente, porque el libro difícilmente que el lector lo cambie, pero sí se ve mucho en que cuando uno tiene un proyecto y lo comparte con otros, de alguna forma está haciendo esa entrega, que ya no es solo nuestro el proyecto, pero recibe la gran oportunidad de que los otros te lo enriquezcan y que entonces ya sea un proyecto más colectivo y más rico. Bueno, de esto se trata para mí el tema de responsabilidad, que incluye la responsabilidad frente a los otros, ¿no? Hoy en el tema de la pandemia, el tema de la responsabilidad es fundamental. Y cómo nosotros dependemos de los otros y los otros dependen de nosotros y del cuidado que cada uno ponga. Después viene el tema de la tecnología, otro tema enorme. Hoy no podemos vivir sin tecnología. Tecnología en un sentido amplio, en un sentido de cuánto hay herramientas que nos ayudan a conectarnos más con nosotros, a llevar adelante nuestros proyectos, etcétera, con todo el cuidado que hay que tener de no quedar esclavos de la tecnología. Después viene el tema más vinculado al entorno, vinculado a la complejidad, vinculado a una actitud de aprendiz, del aprendiz humilde que no cree que se las sabe todas y que está siempre abierto a cuestionar hasta sus verdades más profundas. Y eso es clave, porque el peor enemigo que tenemos es lo que ya sabemos y creemos que es válido, y por ahí ya no es más válido para las circunstancias que estamos enfrentando. Y después yo quiero terminar esta parte con decirte que la clave está para mí en cuánto cada cosa que hacemos la estamos pensando desde el punto de vista de hacer una contribución al entorno, una contribución a los otros, y eso yo creo que es un motor fundamental, el sentir que podemos contribuir y el tomar esa idea fundamental de que si nosotros no contribuimos lo que cada uno puede contribuir como individuo único, que va a hacer que esa contribución sea única, no solo estamos perdiendo la oportunidad de hacer esa contribución, sino que además somos demasiado egoístas porque le estamos quitando a la humanidad esa única contribución que solo podemos hacer nosotros, en el sentido de que cada uno de nosotros es único y por lo tanto cada contribución es única. Y si no la damos, la humanidad la pierde. De acuerdo. Y yo creo que ahí lo unimos con algo que yo, digamos, pregono mucho, y es, si estamos aquí, si estamos en esta dimensión, es porque
todos estamos cumpliendo una misión y necesitamos entregarle esa misión al mundo y necesitamos entregarle ese mensaje al mundo y necesitamos cumplir con esa labor a la que vinimos. Y yo creo que en el momento en el que nosotros logramos encontrarnos haciendo eso, no solamente subimos el índice de felicidad propio, sino que es que además al subir el índice de felicidad estamos entregando felicidad. Entonces creo que eso se vuelve un multiplicador a la N de, voy a sonar repetitiva, pero es de felicidad finalmente. Marquitos, para cerrar, escritor, consultor, emprendedor y profesor universitario. Si en este momento a ti llegaran y te dijeran, Marcos, tienes que escoger una, que es la que te da una felicidad enorme y esa que harías for free, regalada y que la harías el resto de tus días, ¿cuál de las cuatro? Mira, la respuesta es fácil, pero tiene que ver con mi edad probablemente. Y la respuesta sería seguir siendo profesor y dejar el resto. Porque Bueno, no, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la edad, Marcos. Mira, te voy a contar una historia personal. Yo llevo 14 años en este país. Venía originalmente por 2 años. Y uno de los sueños que yo tenía era dictar clase en la universidad en donde me gradué. Cuando me vine para acá ya estaba en conversaciones para que me entregaran una cátedra. Me vine para acá y el tema, pues obviamente quedó en veremos, digamos, en ese momento en la universidad. Y hace poco tenía una conversación con mi marido en donde yo le decía, si a mí me dejaran, yo realmente me dedicaría a escribir y a dictar clase. Punto. No más. No es de edad. Y es una historia que le oigo además a mi papá desde hace muchos años. Él dice, yo tengo alma de profesor. Si yo hubiera sido profesor el resto de la vida. Sí, sí, bueno, eso sería lo que es lo que más me gusta, ¿no? Estar con la gente y transmitirle un poco lo poco que uno puede ayudar a los otros. Lo que pasa es que lamentablemente, como tú sabes, vivo en Argentina, aunque viajaba muchísimo y ahora me lo impiden, pero quiero decirte, hay países como los nuestros en donde uno no puede vivir de ser docente, De acuerdo, lamentablemente. de Y acuerdo, entonces se inventa todas las otras cosas que se inventa, ¿no? de acuerdo. Marquitos, antes de irnos, ¿qué significa una actitud go for it para ti? Ajá. Mira, en realidad, yo creo que estamos muy, 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 muy alineados y me encanta el nombre Go for It. Y yo creo que tu próximo libro debería llamarse Go for It y deberías desarrollar esa idea, no solo porque es tremendamente potente, sino que porque para mí refleja tan bien o mejor lo que yo denomino inteligencia lúdica, que tiene que ver con esto de go for it. Uno lo puede traducir como jugarse, uno lo puede traducir como comprometerse, uno lo puede traducir como emprender, uno lo puede traducir como creatividad. Todo eso tiene que ver con el go for it. Entonces, a mí me encanta el concepto. Y yo lo suscribiría y te diría, hasta le podría poner ese título y el mismo texto de mi libro Inteligencia Lúdica, pero llamándolo Go For It. Pero seguro que el día que tú escribas ese libro, va a tener un contenido distinto y muy rico también, porque va a ser tu contribución y lo estoy esperando, así que me avisas. Bueno, ese está en proceso, ese está en proceso. Marquitos, mil gracias por haber pasado por este espacio. Mil gracias por todo lo que tienes en ese cerebro que nos compartes. Para mí es un honor estar cerca a ti y poder compartir ese conocimiento y poder compartir las diferentes experiencias que hemos tenido a lo largo de los últimos años que llevamos haciendo proyectos juntos en diferentes ámbitos. Eh, Mil gracias. Espero que de todo esto, esta pandemia salga rápido, que te puedas volver a montar en un avión rápido, que mientras tanto sigas produciendo todo el contenido que produces, dictando las clases que dictas y seguir escribiendo, porque las letras y leerte es absolutamente placentero. Así que mil gracias por haber pasado por acá, Marquitos. No, gracias a ti, Anita, encantadísimo de la conversación.
Y ojalá, la verdad que hace mucho que no teníamos una conversación de este tipo, ¿eh? Podría haber perfectamente sido una buena charla de café, así que cuando quieras la seguimos. Un cariño enorme y gracias, y también un cariño a toda la gente que te escucha. Mil gracias, Marquitos. Chao.